23. Brevemente repasamos los tipos de oraciones vistos hasta el día de hoy, los que vamos a ver en la clase número 8, en la de hoy y en las siguientes. Teníamos la oración simple, como por ejemplo, students attend classes virtually. La oración compuesta, ejemplo, students attend classes virtually, but they cannot go to college. Y la oración compleja, ¿sí? Que teníamos acá un orden que podía variar, ¿sí? De cláusula independiente, dependiente y la conjunción subordinada, como vimos previamente. Vimos las nominales. A mastectomy is a procedure in which a breast is removed. Las adverbiales, de razón, he called an ambulance because he felt a pain in his chest. Propósito, I'll call Dr. Berg's secretary right now to make an appointment. Las que vamos a ver hoy de tiempo, de contraste o concesión. Es así, la clase número 8, que es la de hoy. Y las de condición que vamos a ver en la unidad número 5. Y acá les queda un cuadro, ¿sí? Con los tipos de oraciones que vamos a tratar y que tratamos en inglés 3. On page 47 tenemos acá un cuadro con las cláusulas de tiempo. ¿Por qué decimos de tiempo? Bueno, porque refieren a un momento, a un periodo o a circunstancias de una acción. Como verán en este cuadro tenemos 3 columnas. En la primera tenemos adverbios o frases adverbiales. En la columna número 2 tenemos posibles traducciones al español y en la 3 tenemos oraciones con cláusulas adverbiales de tiempo encabezadas por algunos de estos adverbios o frases adverbiales que se muestran en la columna 1. Vamos con el primer caso. El adverbio when. ¿Cuándo? Ejemplo. I called the emergency service when I saw the accident. Llamé al servicio de emergencia cuando vi el accidente. En esta oración tenemos dos cláusulas. Una principal, que es la que está al comienzo, I called the emergency service, y una cláusula subordinada, adverbial de tiempo, que es when I saw the accident, y está encabezada por el adverbio when. En el ejemplo 2, adverbios while, as, que significan mientras, y como nos indica acá en la primera columna, dice often followed by past continuous. Estos dos adverbios, en términos generales, están seguidos por el tiempo pasado continuo, como podemos ver en el ejemplo, while I was waiting for the ambulance, the lady fainted. Mientras estaba esperando la ambulancia, la mujer se desmayó. En este caso, la cláusula subordinada está al comienzo de la oración, encabezada por el adverbio while. Y la que le sigue es la cláusula principal. By the time. Tenemos una frase adverbial, decimos que es frase porque está formada por más de una palabra, que significa a esa altura, para ese momento, para ese entonces. By the time the ambulance arrived, the lady had already died. De caso, la cláusula adverbial subordinada está al comienzo. Before, antes, previo a. Before I got there, cláusula subordinada, everything was fine. After, después. I felt already bad after I got the bad news. Once, una vez que, después de. I was at a loss once I realized there was nothing else to do. As soon as, tan pronto como, en cuanto, también podría decir. As soon as the doctor came, I told him about the accident. Como verán en todos estos ejemplos, las oraciones están formadas por las cláusulas principales o cláusulas adverbiales. Podemos, ¿sí?, intercambiar este orden. Podemos poner primero
la cláusula principal y luego la cláusula subordinada o viceversa. Ahora, me gustaría comentarles otras dos cuestiones más. Para identificar más fácilmente estas cláusulas de tiempo, podemos reemplazarla, podemos buscar alguna expresión de tiempo. Time expression. Por ejemplo, yo tengo una cláusula de tiempo que es before I got there, encabezada por el adverbio before. Toda la oración es before I got there, everything was fine. Tenemos una oración. Cláusula 1, podríamos decir, es una cláusula subordinada, adverbial y de tiempo, encabezada por el adverbio before, y la segunda cláusula, su cláusula principal, everything was fine. Bueno, ¿cómo puedo detectar, cómo me puedo dar cuenta que before I got there es una cláusula de tiempo? Bueno, pienso en una expresión de tiempo por la que la pueda reemplazar. Por ejemplo, yo puedo decir yesterday, puedo decir yesterday night, yesterday evening, que esto sería una expresión de tiempo. Everything was fine. ¿Sí? Si bien el significado no va a ser exactamente el mismo, en términos de función, en términos de función gramatical, puede ser tranquilamente reemplazable. Y esta es una manera de poder detectar más fácilmente, como les decía, las cláusulas de tiempo. Otra cuestión que tengo que también tener siempre presente es que según el énfasis que le quiera dar a los elementos de la oración, puedo comenzar con la cláusula subordinada o con la cláusula principal. Okay, and now contrasting some examples. Vamos a contrastar algunos ejemplos de time clauses, de las cláusulas de tiempo. Tenemos a esta oración, I called the emergency service when I saw the accident. Llamé al servicio de emergencia cuando vi el accidente. ¿Sí? Tenemos una cláusula principal, I called the emergency service, ¿sí? Estructura de sujeto y predicado, y una cláusula subordinada, adverbial de tiempo, encabezada por el adverbio when, ¿sí? Y es otra estructura de sujeto y predicado. Bueno, vamos a ver, en este caso, el énfasis, la mayor importancia, se la quiero dar a la cláusula principal, por eso la ubico al principio de la oración. Ahora bien, yo puedo decir, when I saw the accident, I called the emergency service. Y vemos que en esta oración tenemos la cláusula adverbial que la encabeza, ¿sí? Cláusula subordinada, adverbial, y la cláusula principal está en un segundo plano. Ahora bien, estas dos estructuras son válidas en términos de significado, en términos gramaticales. Lo único que cambia es el énfasis, el foco ¿dónde lo pongo? ¿Pongo el foco en la acción de la cláusula principal o pongo el foco, como en el ejemplo número 2, en la acción de la cláusula subordinada? Otra cuestión que tenemos que notar es que cuando encabezo la oración con la cláusula subordinada, generalmente, ¿sí?, le voy a colocar al final una puntuación, una coma. When I saw the accident, comma, I called the emergency service. Our first activity on page 47, activity 8. Acá me detengo a leer e interpretar adecuadamente la consigna que me dice cross out the unsuitable options. Tachar la opción o las opciones que no son apropiadas. Me detengo a interpretar bien la consigna para no cometer el error de hacer esta actividad al revés. Bien, comencemos. A. The surgery was suspended because of an electrical fault. La cirugía fue suspendida debido a una falla eléctrica. Acá tengo que tachar lo que no correspondería. As soon as,
once or before electricity was restored, they were able to carry out the procedure. ¿Sí? La electricidad fue restablecida, ellos pudieron llevar a cabo el procedimiento. Bueno, nos detenemos en la oración número 1 primero. ¿Qué tenemos acá? Recordemos la clase anterior. Tenemos the surgery was suspended because of an electrical fault. Una oración que está formada por una cláusula principal y una cláusula subordinada que está encabezada por because of. Tenemos una cláusula subordinada de razón, en este caso, encabezada, como les acabo de decir, por because of, y, si recordarán, después de esta estructura, por lo general, nos sigue una frase nominal. ¿Sí? Y en este caso es an electrical fault. Bien. Ahora, ¿qué voy a elegir? O sea, ¿qué voy a tachar? As soon as, once or before. Voy a tachar una, dos. Tengo que pensar en el contexto de toda la situación, en el significado de esta situación y en el significado de cada uno de los adverbios o frases adverbiales. Una vez, ¿sí?, que interpreto todos estos elementos, llego a la conclusión que la opción que no corresponde es before. Y si quiero, ¿sí?, para poderlo interpretar, lo traslado al español. Y digo, ¿qué sería más apropiado? Decir, tan pronto como o una vez que la electricidad fue restablecida, ¿sí?, fueron capaces o pudieron llevar a cabo el procedimiento. O voy a decir, antes que la electricidad fue restablecida. Veo cómo acá en este caso, before, no tendría ningún sentido. O sea, no tiene sentido decir antes que la electricidad fuera restablecida, ellos pudieron llevar a cabo el procedimiento. ¿Sí? Bueno, continuamos. Be, while, mientras que, when, cuando, as soon as, tan pronto como, en cuanto. The old lady calmed down. La señora mayor se tranquilizó. She told us what had happened. Nos contó lo que había sucedido. Bien, lo mismo. Analizo el contexto, el significado de las frases adverbiales y adverbios dentro de la oración. ¿Sí? Y acá tenemos el plus, un plus, que si recuerdan del cuadro que vimos recién en esta misma página, nos decía que en términos generales, después de while, voy a tener una estructura que contenga un verbo en pasado continuo. Y en este caso, the old lady calmed down. El verbo nos indica pasado simple. Está en pasado simple. Entonces, ¿sí?, ya tengo esta cuestión gramatical extra de ayuda. ¿Sí? También interpreto el significado. Pienso, ¿qué opción tendría sentido usar? ¿Cuál no? Como hicimos recién. Llego a la conclusión que la opción que no sería apropiada a este contexto es while. Bueno, vamos a hacer lo mismo, ¿sí?, con las oraciones siguientes, y acá en este momento los invito a pausar el video para que realicen la actividad y luego continuamos. Con esto también vemos cómo las cláusulas se van combinando, van apareciendo distintos tipos de cláusula, como vimos en la oración A, ¿sí? Se van combinando de una forma que así forman un párrafo, ¿sí?, y un texto en el que vamos a encontrar todas estas estructuras combinadas. Incluso vamos a encontrar estructuras y formas gramaticales que aún, ¿sí?, no analizamos. Pero así es como va funcionando el idioma. Ok, people, let's continue. Vamos a continuar con las cláusulas de concesión o contraste, que justamente indican una relación de contraste, de oposición entre la cláusula principal y la subordinada. Vamos a ver, primera columna, los subordinantes. Segunda, posibles traducciones. Recuerden, ¿sí?, que hay más posibilidades. Y
en la tercera columna tenemos distintos contextos. Ejemplos. Comencemos. Although, though, even though, aunque, ¿sí? Y estos subordinantes les sigue una estructura de sujeto-verbo, una cláusula. Veamos el ejemplo. I agree with you, although I would do it differently. Estoy de acuerdo con vos, aunque yo lo haría diferente. La cláusula principal, I agree with you, la cláusula subordinada de contraste, although I would do it differently, encabezada por el subordinante although y seguido por la estructura sujeto-predicado. Vamos con el segundo caso, in spite of, que antes de continuar les voy a comentar que tanto in spite of como despite se pueden usar prácticamente de la misma manera, ¿sí? Significan, se los puede traducir como a pesar de o pese a, ¿sí? Bueno, in spite of, a pesar de, le sigue un sustantivo, a noun o a noun phrase, una frase nominal, ¿sí? En términos generales lo vamos a encontrar así. Vamos al ejemplo. In spite of the high costs, esa es toda la frase, la cláusula de contraste, encabezada por in spite of, seguida por una frase nominal que es the high costs. A pesar de los altos costos, we managed to complete the treatment. Lo que le sigue es la cláusula principal. Logramos completar el tratamiento. Despite, esta estructura, por lo general le va a seguir a noun phrase, a gerund, un gerundio, o la estructura de fact that plus clause. El hecho que más una cláusula. Vamos con los ejemplos. En el primer caso vemos cómo a despite le sigue una frase nominal. Despite the costs of the treatment, a pesar de los costos del tratamiento, we managed to complete it. Segundo caso, le sigue un gerundio. Despite being a very expensive treatment, we managed to complete it. Y en el tercer caso le sigue, despite the fact that the treatment was really expensive, ¿sí? Tenemos the fact that, a pesar del hecho que, le sigue esto una cláusula, el tratamiento fue realmente caro, we managed to complete it. On page 48, activity 9, translate the phrases in bold. Then classify them according to the meaning expressed through the subordinate clause. Tenemos frases en negrita, como verán, ¿sí? En el caso A, dice, traducir las frases en negrita, luego clasificarlas de acuerdo al significado expresado a través de la cláusula subordinada. Bueno, yo tengo acá el primer ejemplo, la primera oración. ¿Sí? Entonces me voy a preguntar, ¿qué significa esta oración? ¿Entiendo todos los términos? Si no entiendo algún término, obviamente voy al diccionario, ¿sí? Después voy a pensar, ¿cuál es la cláusula? La cláusula adverbial. Tengo una cláusula ¿de qué tipo? ¿De tiempo? ¿Sí? ¿De contraste? ¿Ambas? ¿Qué adverbio la encabeza? ¿O qué subordinante la encabeza? ¿Qué estructura le sigue a ese adverbio? ¿Sí? Vamos a ver en el primer caso. Tenemos, ¿sí? Despite awareness of relevant social and psychological factors. Me pregunto, ¿qué tipo de cláusula es esta? Vemos que está encabezada por el subordinante despite. ¿Qué significaba despite? Una posible traducción era a pesar de. ¿Qué estructura le seguía? ¿Sí? En este caso le sigue una frase nominal. Awareness of relevant social and psychological factors. ¿Sí? Tenemos otra cláusula subordinada.
When their patients express their belief. Encabezada por un adverbio de tiempo. When. ¿Qué significaba when? Podía traducirse como cuando. ¿Qué estructura le seguía? En este caso tenemos una estructura sujeto-predicado, una cláusula, que es their patients express their belief. Y tenemos ya sí dada una gran parte de esta oración. Entonces ahora vamos a pensar, ¿sí?, en posibles traducciones. Recuerden, ¿sí?, donde no recuerdan lo que significa un término, voy siempre al diccionario. Entonces, posible traducción. A pesar de ser conscientes de los factores sociales y psicológicos relevantes, tenemos, ¿sí?, una cláusula subordinada de contraste encabezada por despite. Vemos cómo al trasladar, ¿sí?, esta estructura al español podemos jugar con un cambio gramatical. En inglés tenemos despite seguido de una frase nominal. En español, ¿sí?, puedo usar a pesar de ser conscientes, tengo un infinitivo ahí. Veo cómo al trasladar, al ofrecer una traducción, las estructuras gramaticales pueden modificarse entre un idioma y el otro. Entonces, a pesar de ser conscientes de los factores sociales y psicológicos relevantes, los médicos con frecuencia tienden a ser más flexibles cuando los pacientes creen en la causa física de sus síntomas, a la hora en que los pacientes creen, ¿sí?, y así van a ir surgiendo otras opciones también válidas. Van a hacer lo mismo con el resto de las oraciones. Si vamos a la oración B, que dice, although for convenience, health professionals divide labor into 3 stages. ¿Sí? Aunque por conveniencia los profesionales de la salud dividen el trabajo en 3 etapas, si recordamos el cuadro anterior, teníamos que, después del subordinante although, le seguía, ¿sí?, una estructura de sujeto-verbo, una cláusula. Y ahora acá vemos que tenemos otra estructura que nos interrumpe, ¿sí?, esta cláusula, esta estructura de sujeto-verbo, nos interrumpe entre comas. Bueno, recuerden que en términos generales todo lo que aparece entre comas, este tipo de expresiones, las puedo omitir. Si yo analizo lo que le sigue a for convenience, a esta especie de interrupción, veo que es una cláusula, una estructura de sujeto-predicado, donde tenemos health professionals, que es su sujeto, divide labor into 3 stages, el predicado. Bueno, los voy a invitar nuevamente a pausar el video, trabajar con esta actividad y luego continuamos. Ok, on page 49, activity 10, acá tenemos un artículo que ya abordamos la clase anterior y la gente que cursó o cursa epidemio está familiarizada con este texto sobre epidemiología, ¿ok? Y nos dice lo siguiente: The following excerpts have been taken from the research article, What is Epidemiology? Changing Definitions of Epidemiology, 1978-2017. Tenemos mucha información en esta consigna. Sabemos que es un artículo de investigación, el Research Article. Tenemos el título de este artículo. Tenemos, ¿sí?, la fecha, un periodo, Changing Definitions of Epidemiology, cómo las definiciones de epidemiología cambiaron durante este periodo. Y luego, nuestra actividad, Complete them with the right conjunction. Como verán, en cada uno de los fragmentos tienen distintas conjunciones en negrita y mayúscula. Bueno, hay que elegir la conjunción correcta. Primero, paso número 1, pausamos el video para leer el artículo y extraer la idea general. Ahora sí, con el texto ya leído, los invito
a que vayamos analizando fragmento por fragmento. Sí, vamos a ver significado de nuevos términos, si recordamos tiempos verbales, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en el primer fragmento voy a decir, ¿hay términos transparentes que reconozco? ¿Hay nuevos términos? ¿Qué significa en este caso el verbo allowed? ¿Lo recuerdo? ¿En qué tiempo verbal está? Almost. Significado. ¿Qué categoría gramatical le corresponde? Dessert. Otro verbo en pasado simple. Have grown. ¿Qué significa? ¿Recuerdo este tiempo verbal? Presente perfecto de inglés 2. Y una vez sí que trabajo los fragmentos de esta manera para entender la idea, sí voy a las conjunciones. Y en este caso tenemos even though y so that. Y me pregunto, ¿qué tipo de cláusula introduce una y la otra? ¿Sí? En la clase de hoy vimos que even though es una conjunción que introduce una cláusula de contraste o concesión. So that, lo vimos en la clase anterior, ¿sí? Conjunción que introduce una cláusula de propósito. Bueno, y me pregunto, ¿qué sentido tiene en este caso usar uno o el otro? Me puedo preguntar también, ¿qué tipo de estructura acompañan generalmente a estas conjunciones? ¿Está seguido por un gerundio, por una frase nominal, por una cláusula? Bueno, y así es como voy a ir analizando fragmento por fragmento. En este caso, ¿sí? Por su significado, por la estructura gramatical que lo acompaña, llegamos a la conclusión que la conjunción más apropiada es even though, que justamente lo que introduce es esta idea de contraste. Bueno, los invito a pausar el video nuevamente para abordar el texto y luego seguimos. Page 50, la página 50 tenemos actividades de revisión. La primera actividad nos dice Identify the subordinate clause and its type. Tenemos que identificar las cláusulas subordinadas y el tipo de cláusula. Como verán, tenemos distintas oraciones y en cada una de ellas tenemos que identificar si son cláusulas subordinadas de tiempo, time, purpose o contrast. ¿Sí? Si bien en esta clase de hoy estamos viendo las cláusulas de tiempo y contraste, en la clase anterior también vimos la de propósito. Bien, vamos a hacer la primera todos juntos. Me dice, when strong tendons or ligaments are attached to a bone, the periosteum is incorporated with them. Me pregunto, ¿qué palabras transparentes tengo? ¿Sí? ¿Qué términos desconozco? Como verán acá, en esta oración, tenemos varias palabras transparentes como tendons, ligaments, ¿sí? Incorporated. Ahora me pregunto, ¿me acuerdo el significado de attach? Sujetar, conectar. Ahora, cuando me dice are attached to, en la voz pasiva, ¿sí? Estar sujeto a, estar conectado a. Conozco el significado de periosteum, periostio. Este pronombre objetivo, them, ¿a qué me está haciendo referencia? ¿A qué se refiere? Se está refiriendo a strong tendons or ligaments. ¿Sí? Una vez que me pregunto todo esto, que busco los términos que desconozco, me voy a concentrar, ¿sí?, en tratar de identificar las cláusulas. Y acá tenemos una cláusula adverbial que comienza con when y termina en bone. When strong tendons or ligaments are attached to a bone. Tenemos un adverbio de tiempo que es when. Y luego una cláusula principal que comienza en de y termina en them. Bueno, entonces,
¿sí? Voy a identificar esta cláusula adverbial de tiempo. Nuevamente insisto con esto del contexto, ¿sí? Que es importante concentrarse en el significado, en la función de la conjunción subordinada, en este caso when, dentro del contexto, dentro de la oración. Y ahí poder identificar o determinar el significado, ¿sí? De una manera más clara, más efectiva. ¿Por qué esto? Justamente por lo que les comentaba, que van a ir apareciendo las distintas cláusulas, las distintas formas gramaticales dentro de una oración, dentro del párrafo, y así es como se va a ir formando el texto. Entonces, de nada me sirve saber el significado de when y detectar ¿sí? Que when va a encabezar una cláusula adverbial de tiempo si no puedo determinar en términos generales el significado de toda la oración. Bueno, ustedes van a realizar esta misma actividad con las oraciones siguientes. Y acá los invito nuevamente a pausar el video. Okay, let's go to activity number 2. Join the sentences using the type of clause given in brackets. En esta actividad vamos a unir las oraciones utilizando el tipo de cláusula que se nos indica entre paréntesis. Vamos al primer caso. He called an ambulance. He felt a pain in his chest. Tenemos que unir las oraciones utilizando una cláusula de razón, como se nos indica acá entre paréntesis. Una posibilidad podría ser la siguiente. He called an ambulance because he felt a pain in his chest. Ahora bien, no solo voy a tener en cuenta la cláusula, el tipo de cláusula que tengo que utilizar, como puede ser reason, contrast o time, sino que tengo que ver que, según el subordinante que utilice, la estructura que le sigue va a variar. ¿A qué me refiero con esto? Veamos lo siguiente. Esto es lo que les decía recién. Según el subordinante que elijo, la estructura puede variar. La estructura gramatical. Recordemos un ejemplo de la clase anterior. We are not attending classes because we're in quarantine. No estamos yendo a clase porque estamos en cuarentena. Vemos, ¿sí? Como esta oración contiene una cláusula principal, una cláusula subordinada de razón, encabezada por because, y la estructura que le sigue, justamente, una estructura sujeto-verbo o sujeto-predicado. Ahora, puedo elegir otro subordinante para decir algo muy similar a esto. Puedo usar because of, por ejemplo. Y me va a quedar, we are not attending classes because of the quarantine. No estamos yendo a clase debido a la cuarentena. Vemos cómo después del subordinante because of, en este caso, tenemos una noun phrase, una frase nominal, ¿sí? Con su núcleo quarantine. Bueno, entonces, prestamos atención, no solo a la cláusula que tenemos que utilizar para unir las oraciones, sino también al subordinante que vamos a elegir y a la estructura gramatical que vamos a utilizar con ese subordinante. Bueno, ahora nuevamente los invito a pausar el video para realizar la actividad. Page 51, Activity 3, read the cartoons below, then think about the causes or effects of each situation. Tenemos que leer, interpretar las imágenes y luego pensar en causas o en efectos para cada una de las situaciones. Vamos a ver el ejemplo que tenemos. Observamos la imagen que tenemos en color. ¿Quiénes son los participantes? Vemos a patient, a doctor. ¿En qué lugar se encuentran? ¿Quién está hablando, dando alguna especie de indicación? ¿Qué expresiones tienen estos participantes? ¿Qué significa difficult patients? Tenemos frase nominal que tenemos a la izquierda. ¿Qué puedo deducir hasta ahora viendo esta imagen?
¿sí? Esta idea de difficult patients. ¿Qué me dice la cita a la izquierda? I would be a lot healthier if you'd stop finding things wrong with me. Estaría mucho más sano, más saludable si dejara de encontrarme cosas nuevas. ¿Quién dice esto? ¿Por qué el paciente se está quejando? ¿Qué habrá pasado? Justamente tenemos una oración condicional que vamos a ver más adelante en la unidad 5. Esta es la condición, ¿ok? Ahora, ¿por qué el paciente siente esto? Esta especie de queja o de reclamo. ¿Qué hace el médico por lo general? Bueno, revisa el paciente, indica varios estudios. Muchos pacientes van justamente para estar más sanos, más saludables. Y en este caso pareciera que la sensación del paciente fue justamente la contraria, que en vez de estar más sano, más saludable, se encuentra justamente de manera opuesta. Bueno, y luego tengo causas o efectos. Voy a elegir si voy a hablar de las causas o de los efectos. Acá en el ejemplo ya los tengo resueltos. En los que siguen, ¿sí? Ustedes van a tener que proveer estas causas o estos efectos. Y acá vamos a hablar de causas, causes. Y me dice, dealing with patients can be difficult. Y voy a proveer tres causas distintas, como por ejemplo, refusal to accept their problem, rechazo a aceptar su problema, exhaustion after long treatments, agotamiento luego de largos tratamientos, inability to process their emotions, la incapacidad de procesar sus emociones. Estas pueden ser tres posibles causas, ¿sí? Por lo que este paciente, un paciente general, puede estar haciéndole esta especie de reclamo al médico. Bueno, ahora los invito a pausar nuevamente el video, a que interpreten las imágenes y luego continuamos. Ok, people, on page 52, ya casi llegamos al final de la clase. Tenemos esta actividad 3A. How can you express the ideas in the previous activity using a conjunction? ¿Cómo podés expresar las ideas en la actividad previa utilizando una conjunción? Think of different possibilities. Piensa en distintas posibilidades. Tenemos el ejemplo con difficult patients y ustedes tienen que realizar lo mismo con beside manners, giving bad news, medicine 3.0. En esta actividad puedo ir alternando las distintas conjunciones que me expresen ideas diferentes. También pueden realizar un brainstorming en español para agregar nuevas ideas. No hace falta, ¿sí?, que trabajen únicamente con las ideas que ya anotaron. Veamos los ejemplos. Dealing with patients can be difficult because of or due to their refusal to accept their problem. La tenemos, ¿sí? Una oración con una cláusula subordinada de razón. Podemos usar because of, due to. Puedo usar otra conjunción también. Dealing with patients can be difficult since or because they refuse to deal with their problem. Sí, acá tenemos otro ejemplo con otra estructura. Acá ustedes tienen como ejemplo el condicional, que todavía no lo vimos, pero lo vamos a leer igual. If a patient refuses to accept his or her problem, he or she may get difficult. Patients can get difficult after long periods of treatment. Acá tenemos una cláusula subordinada de tiempo, ¿sí?, con encabezada esta cláusula por el adverbio after. Patients can get difficult when they are unable to process their emotions. Otra cláusula de tiempo encabezada con el adverbio when. Bueno, van a tener que pausar nuevamente el video, realizar esta actividad y es nuestra última actividad de la clase de hoy. A continuación les dejo la guía de trabajo. Gracias a todos por su atención. Nos vemos la próxima.